Asignaciones organizacionales en el sistema de proyectos. Utilización. La siguiente información ofrece un resumen de las asignaciones organizacionales en la definición del proyecto, los elementos PEP, las cabeceras de grafo, las operaciones de grafo, y las operaciones subordinadas, y los componentes de material. En la siguiente tabla se muestran las dependencias existentes entre las unidades organizativas individuales, de dónde proceden los valores de propuesta, y si se pueden modificar dichos valores y bajo qué circunstancias. Los elementos PEP pertenecientes a una definición del proyecto, junto con las operaciones de grafos y grafos asignados, deben asignarse a la sociedad CO relativa a la definición del proyecto. Del mismo modo, las operaciones de grafo y subgrafos deben asignarse a la sociedad CO en la cabecera del grafo al que pertenecen. Las sociedades y la división en los elementos PEP, los grafos y las operaciones de grafo deben estar en la sociedad CO relativa a la definición del proyecto o cabecera del grafo. Definición del proyecto. Los valores de la definición del proyecto se copian del modelo o perfil del proyecto al crear un plan de la estructura del proyecto. Si se crea un plan de la estructura del proyecto mediante un modelo, pero se introduce un perfil del proyecto diferente al del modelo, se puede seleccionar si transferir los valores de propuesta de dicho modelo o los del perfil del proyecto. Si se efectúan modificaciones posteriores en el perfil del proyecto, las modificaciones no tendrán efecto en los valores tomados a partir del perfil del proyecto e insertados en las definiciones existentes del proyecto. Sociedad CO. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. Heredado por todos los nuevos elementos creados o insertados en el PEP. ¿Se puede modificar? Sí, pero únicamente si se está creando la definición del proyecto. Una vez grabada, no se podrá modificar la sociedad CO, salvo en el PEP estándar. Moneda, del objeto. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. Valor de propuesta para los nuevos elementos PEP. Si no se desea rellenar este campo, el sistema copia en dicho campo la sociedad. Se puede modificar. Solo si la sociedad CO no permite diferentes monedas de sociedad. Sociedad. Clase de campo. Obligatorio. División. Clase de campo. Campo obligatorio, si los saldos de división se gestionan en la sociedad. Centro de beneficio. Clase de campo. Opcional. Centro. Clase de campo. Opcional. Elemento PEP. Si se crean nuevos elementos PEP o se incorporan a un PEP, los valores de la definición del proyecto se copian en los elementos PEP. Si posteriormente se modifica la definición del proyecto, las modificaciones no afectarán a los valores tomados a partir de la definición del proyecto e insertados en los elementos PEP existentes. Sociedad CO. Clase de campo. Visualizar. ¿Se puede modificar? No. Moneda, del objeto. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. Al crear o incorporar nuevos elementos PEP, el valor se toma de la definición del proyecto o se deriva de la sociedad de los elementos PEP. Se puede modificar. Solo si la sociedad CO no permite diferentes monedas de sociedad y si no existen valores plan reales, comprometidos o presupuesto para el elemento PEP. Sociedad. Clase de campo. Obligatorio. Verificación condiciones operativas. La sociedad debe pertenecer a la sociedad CO asignada. Se puede modificar. Los diferentes elementos PEP se pueden asignar a diferentes sociedades. No se puede modificar la sociedad si existen valores plan reales, comprometidos o presupuestos. División. Clase de campo. Obligatorio, si los saldos de división se gestionan en la sociedad. Se puede modificar. No se puede modificar la división si existen valores plan reales, comprometidos o presupuestos. Centro de beneficio. Clase de campo. Opcional. Centro. Clase de campo. Opcional. Verificación condiciones operativas.
El centro debe pertenecer a la sociedad asignada. Más dependencias. Valor estadístico. Clase de campo. Opcional. Valor de propuesta. Al crear nuevos elementos PEP, el valor se toma de la definición del proyecto. Si se utiliza un elemento PEP existente como modelo para incorporar nuevos elementos PEP, el sistema toma el valor de dicho modelo. Se puede modificar. No se puede modificar el valor estadístico si existen valores plano reales. Indicador de integración plan. Clase de campo. Opcional. Valor de propuesta. Al crear o incorporar nuevos elementos PEP, el valor se toma de la definición del proyecto. Al crear un nuevo PEP mediante un modelo, el sistema toma el valor de dicho modelo. Se puede modificar. Sí, hasta que existan valores plano reales. Clase de objeto. Clase de campo. Valor obligatorio para nuevos elementos PEP. Valor de propuesta. Al crear nuevos elementos PEP, el sistema toma el valor de la definición del proyecto. Si se utiliza un elemento PEP existente como modelo para incorporar nuevos elementos PEP, el sistema toma el valor de dicho modelo. Se puede modificar. Sí, hasta que existan valores plano reales. Cabecera de grafo. Sociedad SEO. Clase de campo. Visualizar. Valor de propuesta. Heredado por las operaciones y las operaciones subordinadas. ¿Se puede modificar? No, se especifica al crear el centro. Sociedad. Clase de campo. Visualizar. Valor de propuesta. Heredado como valor de propuesta por las nuevas operaciones y operaciones subordinadas. Verificación condiciones operativas. La sociedad debe pertenecer a la sociedad SEO asignada. ¿Se puede modificar? No, se especifica al crear el centro. Moneda, del objeto. Clase de campo. Obligatorio. ¿Se puede modificar? Sí, hasta que se libere el grafo total o parcialmente, siempre que la sociedad SEO no permita diferentes monedas de sociedad. De ser así, no se permite ninguna modificación. En estos casos, se toma la moneda de la sociedad asignada. Operaciones subordinadas en cabeceras de grafo. La sociedad SEO y la sociedad se crean con modelo a partir de la cabecera de grafo de la operación u operación subordinada. Operaciones subordinadas en grafos imputados por operación. Centro. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. Valor de propuesta para los componentes. Verificación condiciones operativas. Debe pertenecer a la sociedad SEO relativa a la cabecera del grafo. ¿Se puede modificar? Sí, pero solo en la sociedad y, por lo tanto, no hasta que existan para la operación comprometidos o costes reales. Sociedad SEO. ¿Se puede modificar? No. Siempre tiene que ser la misma sociedad SEO que en la cabecera del grafo. Sociedad. Clase de campo. Visualizar. Valor de propuesta. Especificado a partir del centro. ¿Se puede modificar? No. Moneda del objeto. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. El valor de propuesta es la moneda de la sociedad derivada del centro. ¿Se puede modificar? Sí, hasta que se libere el grafo total o parcialmente, siempre que la sociedad SEO no permita diferentes monedas de sociedad. De ser así, no se permite ninguna modificación. En estos casos, se toma la moneda de la sociedad asignada. Componente de material. Centro. Clase de campo. Obligatorio. Valor de propuesta. Valor de propuesta de la operación. Verificación condiciones operativas. Todo material especificado debe tener un maestro de materiales en este centro. ¿Se puede modificar? No.